Alberto Núñez Feijóo, bienvenido a The Objective. Muchas gracias, encantado. España se encuentra sumida en una crisis política e institucional sin precedentes, yo diría, momentos muy críticos, y mucha gente se pregunta cuál es el plan en este momento del líder de la oposición. ¿El plan es ir a una moción de censura que acabe con esta crisis cuanto antes, o ya no merece la pena y es mejor esperar a unas elecciones? Mire, la votación que se ha producido a finales de junio, fin de periodo de sesiones, en el que por mayoría absoluta en el Congreso se vota la dimisión del presidente del Gobierno y en el caso de que no lo acepte la presentación de una moción de una cuestión de confianza, yo creo que es claramente una moción de censura de hecho. El presidente ha sido cesado por el Congreso de los Diputados políticamente, pero no legalmente. Y no legalmente porque eso solamente lo puede conseguir la moción de censura de acuerdo con la Constitución. ¿Qué ocurre? Que en este momento no hay los votos, los 4 votos que necesitamos para que una moción de censura prospere. Si hay algún ataque de dignidad por parte de los socios del Gobierno, que les está empezando a costar desde el punto de vista electoral muchos votos, digo que si hay alguna atisbo de dignidad, yo no descarto en presentar una moción de censura para que salga. Lo que yo no haré en ningún caso es facilitar que el señor Sánchez se quede. Y con una moción de censura, si no sale, interpretará que queda bendecido por el Congreso de los Diputados. Pero ha sido muy importante esa votación. Esa votación, pidiendo la dimisión por mayoría absoluta del presidente del Gobierno, es el cese político del presidente del Gobierno que no el cese legal. Pero no hay precedentes sobre que el Congreso de los Diputados haya votado a favor de la dimisión de un presidente del Gobierno. Es todo un pronunciamiento. Sí, pero no tiene consecuencias prácticas. Las consecuencias las tendría una moción de censura, por ejemplo, liderada por usted mismo. Pero me gustaría saber si ustedes, más que esperar esos 4 votos que lleguen, está haciendo algo activamente para conseguirlos. Es decir, ¿el Partido Popular se está viendo con Junts o el PNV, por ejemplo, para lograr esos apoyos? El Partido Popular ha hecho muchas cosas, y ha hecho muchas cosas porque hemos conseguido, por ejemplo, tumbar otra vez el techo de gasto del Gobierno, porque hemos conseguido no convalidar un Real Decreto Ley para seguir financiando Televisión Española. El Partido Popular, Vox, Junts y otros partidos, normalmente somos esos 3, hemos tumbado más de 170 votaciones en el Congreso. Y lo vuelvo a reiterar, es que no es un tema menor que el Congreso de los Diputados haya cesado políticamente a Sánchez porque le ha pedido su dimisión por mayoría absoluta. Todos los partidos, Junts, PNV, ¿sabe cuál es la propuesta del Partido Popular? Que es una moción de censura para convocar elecciones. Si alguien quiere convocar elecciones en España, el Partido Popular garantiza que se convocarán. Y por tanto los contactos son contactos públicos, sin necesidad de en los despachos escondidos detrás de las cortinas, sino contactos públicos. Y yo le vuelvo a reiterar, aprovechando su medio, en España necesitamos ir a las urnas imperiosamente. ¿Esta situación es insufrible? Absolutamente. Tenemos a un Ejecutivo que está pendiente de su agenda judicial y olvidado de la agenda política, a un Legislativo bloqueado por el poder del Ejecutivo y del Gobierno, y a un Poder Judicial perseguido e insultado por el Gobierno. Por lo tanto, España no funciona. España lleva 3 años en barbecho. Esta legislatura nació muerta y estamos ya en los últimos estertores de la legislatura en la que sería necesario convocar elecciones de forma inmediata. Y si Junts le pide como condición para apoyar una moción que se reúna usted con Puigdemont, ¿lo hará? Mire, la decencia política no es susceptible de negociación. Yo lo que planteo no es ser presidente del Gobierno y utilizar un año que queda de legislatura. No, yo no planteo esto. Yo lo que planteo es llegar al Gobierno, tomar las decisiones mínimas imprescindibles y convocar elecciones. Y Junts sabe perfectamente que yo no voy a salir de España para negociar con nadie el futuro de España. Lo sabe perfectamente, lo sabe desde el año 2023, cuando a 4 votos de la investidura dije no. Y dije no en el año 23 y diría que no otra vez en el año 26. La dignidad de nuestro país exige que no se negocie el futuro de España fuera de España.
Los señores del Partido Socialista le han mandado al señor Cerdán y al señor Zapatero a negociar con Puigdemont. Pues fíjese usted cómo está el señor Cerdán y el señor Zapatero. Hasta que eso le ha faltado el respeto a los señores de Junts. Esta semana hemos tenido una importante novedad y es que ha habido una sentencia de la justicia europea sobre la amnistía. Todos hemos interpretado que como mínimo podría allanar el regreso de Puigdemont en algún momento a España. No sé si esto a lo mejor también puede facilitar la moción de censura. ¿Usted lo ve así? Mire, nosotros respetamos las reglas de juego, por eso creemos en la democracia y por eso nos distinguimos del gobierno. Respetamos la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Le corresponde seguir las reglas al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo hizo una consulta, presentó una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo se pronuncia y ha dicho que la utilización de fondos públicos no afectan al presupuesto de la Unión Europea y, por lo tanto, entiende que el tema de la amnistía es un tema de derecho nacional y del Estado miembro. Ahora, el Tribunal Supremo, una vez que tengamos la sentencia y el Tribunal Supremo la lea, pues la aplicará y le corresponderá tomar la decisión. Yo no sé si el Tribunal Supremo va a levantar cautelares o no va a levantar cautelares, eso le corresponde al Supremo. Somos un partido que acepta las sentencias, que acata las sentencias y que respeta las reglas de juego. Y por tanto, el Tribunal Supremo ahora tiene la palabra. Y sí me gustaría decir que diga lo que diga el Tribunal Superior y diga lo que diga en su caso el Supremo y el Tribunal Constitucional, lo que sí está claro es que la mentira política del señor Sánchez no puede ser amnistiada por parte de nadie. El señor Sánchez estuvo durante años diciendo que la amnistía no cabe en la Constitución. Durante la campaña electoral dijo claramente que no iba a amnistiar a aquellos que proclamaron la independencia de una parte de España y que, por lo tanto, que no se sometía a este chantaje, dijo, de los independentistas. La mentira del señor Sánchez, el trueque de yo te doy el Código Penal y tú me das los 4 votos para ser presidente del gobierno, eso, diga lo que diga el TJUE, diga lo que diga el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, ya queda en la hemeroteca y en la historia de nuestro país. No lo incluyó en su programa electoral, nos mintió durante toda la campaña electoral y, por lo tanto, la legislatura nace asentada en una gran mentira. Yo me he encontrado gente en su partido muy preocupada por la celebración de las próximas elecciones generales e incluso me transmiten que ellos preferirían que hubiera una moción de censura para evitar el riesgo de ir a unas elecciones en unas condiciones un tanto particulares con todo lo que está pasando. ¿Usted esto cómo lo ve? Pues es verdad que no hay ninguna decisión del señor Sánchez movida por la ingenuidad. Todas las decisiones del señor Sánchez tienen un único objetivo, sus intereses personales y sus intereses políticos. Por tanto, el señor Sánchez empezó como secretario general del partido, lo hemos visto, el vídeo lo ha filtrado alguien del Partido Socialista, incluido lo que se dijo allí aquel día, pues empezó siendo secretario general socialista con unas primarias y con unas urnas que se movían detrás de unas cortinas. Claro, empezó la mentira de esta legislatura que acabamos de referir. Es un señor que no tiene olfato para oler la corrupción en el asiento de al lado del coche, en el asiento de al lado del Consejo de Ministros y en el asiento de al lado de Ferraz, del Comité Federal del Partido Socialista, ¿no? Por tanto, es un personaje lleno de sombras. Y comprendo que haya gente en nuestro país, empezando por militantes del Partido Popular, que tengan dudas sobre la actitud del señor Sánchez viendo todo su currículum y viendo todo lo que ha hecho para llegar hasta aquí. ¿Teme usted un pucherazo electoral? Mire, yo creo que en este momento el Estado tiene las suficientes garantías para evitar el pucherazo electoral. Lo creo y además quiero creerlo. ¿Y qué va a hacer el Partido Popular para evitar eso? Pues mire, el Partido Popular sigue estando atento a todas las decisiones del Gobierno. El Partido Popular ha dicho que la ley de nietos, que nosotros habíamos propuesto hace tiempo, de que un nieto que acredite el parentesco de forma clara de un abuelo que ha tenido que ser, que se exilió después de la Guerra Civil por motivos ideológicos o políticos, tendría el derecho a la nacionalidad española. Y eso habría que regularlo por una ley específica para ver los efectos, etcétera, etcétera. Y lo que ha hecho Sánchez es
una instrucción, porque la gran abertura a más de 2 millones de nacionalizaciones españolas no se hace por la ley, se hace por una instrucción que dicta posteriormente y no ha abierto la puerta a los nietos, sino a los bisnietos o a los tataranietos. Yo doy el dato porque me parece muy significativo. Número de exiliados en Cuba, alrededor de 500, número de solicitudes de nacionalización, 350.000. Número de solicitudes de nacionalización en Buenos Aires, 650.000. Número total de solicitud, 2,5 millones. Bueno, comprenderá usted que esto, en defensa de la ley, tenemos que decir no, porque la ley no prevé esto, sino una instrucción. En defensa de la limpieza del procedimiento tenemos que decir no, y me remito al comunicado de los diplomáticos españoles y a la externalización de la comprobación de la documentación por parte de empresas públicas, incluso alguna de ellas cubana. Y en defensa del bienestar y de la sostenibilidad de la economía española tenemos que decir no, porque España no tiene capacidad para dar servicios públicos a 2,5 millones de personas más, de forma inmediata, más al 1,5 millones de inmigrantes irregulares. Pero el Gobierno ya nos ha anunciado que al menos 500.000 nuevos españoles podrán votar en las elecciones del año que viene. ¿Esto se puede parar de alguna manera o vamos a tener obligatoriamente que aceptar que esas 500.000 nuevas personas puedan ejercer su derecho? Los partidos políticos no tenemos legitimidad para dirigirnos a la Junta Electoral Central, pero desde luego sí tenemos opinión. Y el Partido Popular, partido mayoritario de nuestro país, sí dice que la instrucción por la que se amplía la capacidad de otorgar una nacionalidad a cualquier persona, bisnieto, tataranieto, de alguien que en el siglo XIX haya salido de España, ¿no?, como consecuencia del exilio, obviamente, pues entendemos que eso es un otorgamiento de una nacionalidad extra legem y, por lo tanto, un ingreso en el censo electoral extra legem, por lo tanto, contrario a la ley. Yo tengo que pensar que la Junta Electoral este asunto lo tiene que valorar con muchísima meticulosidad y con muchísimo rigor, porque el censo depende de la Junta Electoral. Pero si puede haber recursos sobre actos concretos de otorgamiento de nacionalidad, pues utilizaremos todos los mecanismos legales para otorgar la nacionalidad a los nietos de los españoles que se exiliaron como consecuencia de la guerra y no regalar nacionalidades a personas que hayan tenido pues un antecedente familiar en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Eso no lo hace ningún país de la Unión Europea. Pero usted, es que el pasaporte es el documento más importante que un Estado otorga a una persona. Por tanto, seamos sensatos y seamos razonables con este asunto. Nosotros no estamos de acuerdo con esa instrucción y no estamos de acuerdo con los efectos de la misma. Y si podemos, a través de actos interpuestos, en el caso de que la Junta Electoral no actúe, lo haremos, no tenga usted ninguna duda. ¿Y si llega al Gobierno, revocará esa instrucción? Es que esa instrucción es nula del pleno derecho. Por tanto, esa instrucción, en mi opinión, no puede producir efectos. Por tanto, no puedo pensar que todo el ordenamiento jurídico español y toda la jurisdicción y toda la Junta Electoral Central van a dejar este asunto. Yo comprendo que es muy difícil pronunciarse, sobre todo con la persecución de los órganos jurisdiccionales y de los órganos independientes del Estado que está haciendo el Gobierno de España, pero cada uno tiene que cumplir sus obligaciones. Esa instrucción es ilegal. Y lo ilegal no se puede dejar sin efectos. Lo ilegal lo que no puede es producir efectos. Pero si llego al Gobierno, si llegamos al Gobierno, ya le aseguro que la nacionalidad no la vamos a regalar, que modificaremos el Código Civil para establecer una serie de requisitos para el otorgamiento de la nacionalidad española y que esa ley de memoria democrática en la que se inserta esa salida sobre el censo electoral y las nacionalizaciones, la vamos a derogar sin ninguna duda. No solo esa disposición, sino la totalidad de la ley de memoria democrática, sin ninguna duda. Y respecto a la regularización masiva de inmigrantes, ¿qué harán ustedes? Porque ahí también se están concediendo muy alegremente, al menos en apariencia. La política migratoria más irresponsable de la Unión Europea es la del señor Sánchez de los últimos 7 años. La política migratoria del señor Sánchez va en contra de lo que votamos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por eso lo hizo por Real Decreto. Va en contra del derecho europeo, del Pacto de Migración y Asilo y del Reglamento de Retornados. Va en contra, por lo tanto, de los aliados de la Unión Europea.
La política migratoria del señor Sánchez pasa por el descontrol de las fronteras y por un efecto llamada. ¿Y cuál es lo que ha producido esta política? Pues ha producido que lo ilegal produzca derechos y que, por tanto, haya personas en otros lugares que digan la posibilidad de entrar en Europa a través de España, pues es, digamos, la puerta de entrada a la ilegalidad. Yo me presento de forma ilegal en el país y en pocos meses me otorgarán la ciudadanía y, por lo tanto, podré viajar por la Unión Europea y permanecer en España. El comisario ya ha dicho claramente que estas personas, a través de esta regularización, no pueden, y los Estados miembros pueden deportarlos a España, pero no es suficiente. Por tanto, fíjese, nuestro planteamiento es política migratoria ordenada, en función de las necesidades objetivas de nuestro país, sí. El que venga a aportar, el que venga a integrarse y el que cumpla la ley podrá convivir en nuestro país. El que venga de forma irregular, el que no venga a aportar, es decir, a trabajar, el que no se integre y el que, por supuesto, delinca, será expulsado de nuestro país. Pero todos estos que están siendo regularizados ahora, ¿esto se puede revocar o no? La regularización teóricamente es por un año. Y, por tanto, finalizado ese año, legalmente, teóricamente, se puede revocar. Pero, claro, el otro día veíamos un informe que no convalido la cifra, pero sí convalido la tesis del informe. Y es que una vez regularizado como consecuencia del arraigo de esa persona, una vez regularizado en el país, pues se podrá traer a sus hijos o a su familia. Por tanto, ya no estamos hablando de 1.300.000, podemos estar hablando de 2 millones, de 2,5 millones. En un país en el que ya el 20% de nuestra población es de origen extranjero. 20% de origen extranjero. En un país donde, desde que llegó Sánchez, hemos incrementado el número de inmigrantes en 4 millones. Y ahora le vamos a sumar 1.300.000 más el efecto del arraigo, que pueden ser 2,5 millones. Estamos hablando de una irresponsabilidad histórica, insisto, que desde el punto de vista económico, financiero, no podemos soportarla. Y no podemos soportarla porque no tenemos recursos para regalar tarjetas sanitarias o regalar matrículas desde la primaria, la secundaria y las escuelas infantiles. No podemos regalar pensiones no contributivas en su caso. No, la verdad es que la frivolidad del señor Sánchez en contra del derecho europeo, en contra de las Cortes Generales, no tiene límites. ¿Cuándo calcula usted que serán las elecciones generales? Pues mire, si al presidente del gobierno le interesase España, serían de forma inmediata. ¿Por qué? Porque sabe que está colapsada la política española. Si a los socios que apoyan al gobierno le interesase España, también serían de forma inmediata. Pero ocurre que los socios del gobierno, los independentistas, cuando peor vaya España, más van a apoyar al gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que las elecciones intentará Sánchez estirarlas todo lo que puede, si le dejan alguno de sus socios. Ahora bien, yo estoy convencido que Sánchez va a volver a perder las elecciones, como las perdió en el 23. En este caso va a haber un cambio de gobierno y ya le aseguro que yo no voy a participar en que la historia amnistía al señor Sánchez. No lo voy a hacer. Le voy a contar a los españoles la verdad. ¿Y tirará usted de la manta llegado al...? No, les contaré todo lo que me encuentre, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de los gastos de defensa que ignoramos, desde el punto de vista de los compromisos que ha asumido de forma unilateral y en contra del Congreso de los Diputados en política exterior. El señor Sánchez estará sometido a la verdad del próximo gobierno. Y ese próximo gobierno tiene una responsabilidad, y es trasladarle a los ciudadanos todo lo que se ha encontrado. Y si de mí depende, le aseguro que lo haré. Sin embargo, las encuestas, señor Feijóo, reflejan un dato para el Partido Popular en este momento ligeramente inferior al que obtuvo en las elecciones de 2023. Yo no sé usted a qué atribuye esto. ¿Cómo es posible que con la que está cayendo el PP no esté más disparado? Álvaro, que no, hombre, que no. ¿Qué encuestas? Las de Tezanos. Bueno, estamos viendo que los porcentajes de voto de las encuestas no dan el mismo resultado que en el 23. El Partido Socialista, el Partido Popular le sacó al Partido Socialista aproximadamente 1,2, un punto y medio. No hay ninguna encuesta seria que no diga que el Partido Popular le saca al Partido Socialista entre 4 y 7 puntos. Pues estos son los resultados. A mí no me preocupan las encuestas. A mí
tal como están, yo las firmo. A mí lo que me preocupa es consolidar en la noche electoral ese resultado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Partido Socialista no se hunde tanto? No se hunde tanto porque ha absorbido a Sumar. Y Sumar pasa de 30 diputados a 7, 8, prácticamente desaparece. Y eso todo, pues el voto de esa izquierda se lo lleva el Partido Socialista. ¿Y por qué el Partido Popular no sube del 34% y está en ese entorno? Al menos las encuestas que manejamos nosotros. Y sube medio punto, un punto, pero muchos más diputados de diferencia con el Partido Socialista. Bueno, porque Vox crece 3 o 4 puntos. Es que la tensión que estamos viviendo en España también está alimentando esos votantes que están cabreados y que creen que dando un puñetazo encima de la mesa se resuelven los problemas. Y los problemas no se resuelven a puñetazos. Los problemas se resuelven con estrategia, con determinación, con acreditar que el Partido Popular, que gobierna para el 70% de la población, es capaz de bajar los impuestos, es capaz de unir a la sociedad y a la comunidad autónoma donde gobierna, es capaz de aprobar presupuestos y de finalizar legislaturas. Si no los aprueba, convoca elecciones y que hay una forma y una alternativa distinta de gobernar. Pero cuando llegue el momento de las elecciones, cuando los españoles tengan que decir ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a posibilitar 4 años más de Sánchez? ¿De verdad que los españoles, incluidos votantes del Partido Socialista, se van a levantar en el año 27, 28, 29 y 30 con el señor Sánchez presidente de gobierno? ¿O todos aquellos, incluidos sus votantes y por supuesto todos los que no quieren que ocurra, sabiendo que con una papeleta del PP está garantizado que eso no ocurra, no van a votar al PP? Bueno, esta es lo que se va a decir en la campaña electoral y lo que yo tengo esperanzas de que esos 20, 30 diputados que en este momento nos separan del Partido Socialista se pueda agrandar con los recuentos electorales en la noche. Y si usted no obtiene mayoría absoluta, si no la obtiene, ¿a quién le va a tender primero la mano? ¿A Vox o al PSOE? No, mire, el señor Sánchez es incompatible con el futuro de España. Yo no voy a ser cómplice del señor Sánchez ni voy a gobernar con él. Yo no puedo gobernar con una persona que está llena de corrupción en su partido, en su gobierno, y de momento todo parece indicar, ya tenemos una sentencia, en su casa. Yo no lo voy a hacer. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha hablado con él? Pues mire, la última vez que fui a Moncloa, ya hace tiempo, ¿no? El señor Sánchez me había dado su móvil, cambió su móvil, no me lo ha dado, con lo cual... O sea, no hay ningún tipo de interlocución con el gobierno de España. Ya le estoy contando el detalle del móvil. Bueno, ya, yo cuando... ¿No le consulta sobre la cumbre de la OTAN? Nada. No consulta, yo creo que no consulta a nadie. No consulta a su partido, no consulta a su gobierno, toma las decisiones de forma autoritaria, no respeta las votaciones en las Cortes Generales, se ríe incluso de las Cortes Generales cuando le pedimos por mayoría absoluta que dimita. El señor Sánchez hace lo que quiere, lo que le da la gana. No cree que España es un país de 50 millones de ciudadanos libres e iguales. No cree que el Estado de Derecho es determinante y es el código de circulación de cualquier político, el respeto a las sentencias, el respeto a la ley. No, el señor Sánchez se presenta y actúa como un presidente autoritario. Y además el señor Sánchez es un personaje muy conflictivo. Lo ha sido desde el principio como secretario general de su partido, lo ha sido como presidente de gobierno durante todo este tiempo, lo es con sus aliados, y la mezcla de conflictividad y autoritarismo es una mezcla letal para la convivencia en nuestro país. Lo que pasa es que es muy inquietante, siguiendo con su argumentación, lo que pueda venir ahora en los próximos meses, porque seguramente un perfil como el que usted retrata no se va a dejar fácilmente arrebatar el poder. Bueno, es que ya no se deja, porque claro, imagínese usted que usted es el presidente del gobierno, llega al Congreso, se somete a votación la solicitud de su dimisión, la mayoría absoluta le pide su dimisión y usted se levanta y se ríe, ¿no? Pero fíjese, es que ya empieza a estos tics autoritarios ya no solo a verbalizarlos, sino a consolidarlos. La reacción de la portavoz del gobierno y de un coro de ministros a la sentencia del hermano del señor Sánchez, de 9 años de inhabilitación, ha sido peligrosísima. Es que no hay antecedentes.
Es que diga la portavoz del gobierno que esta sentencia lo que busca es el deterioro del presidente del gobierno. Que diga el coro de ministros que esta sentencia por unanimidad de la audiencia de Badajoz es una sentencia para derrocar al gobierno, es claramente una manifestación en contra de la democracia española. Es la debilitación máxima que hemos visto desde un gobierno central a la democracia en nuestro país. Los demócratas sabemos perfectamente cuáles son las reglas de juego. El poder judicial y su independencia, el poder legislativo y su soberanía, y el poder ejecutivo que se somete a los poderes anteriores y cumple sus competencias estrictamente. El hermano del presidente del gobierno ha sido juzgado y condenado por nepotismo. Estaba acusado de 3 delitos. 3 delitos. Le condenan por 1. Por fabricar una plaza que no era necesaria, queda demostrado en el sumario, que ya los funcionarios de la Diputación, en cuanto le obligan a convocar una plaza, ya se mandan correos entre ellos y le llaman la plaza del hermanísimo, y que se acreditó efectivamente que esa plaza no era necesaria porque posteriormente se cambió su contenido, y además se acreditó que el hermano del presidente no iba a trabajar con carácter general, y por si fuera poco, los 60.000 euros de su nómina pues no tributaba en España porque decía que vivía en Portugal. Oiga, pero ¿de verdad que el gobierno puede estar a favor de esto? ¿De verdad que el gobierno puede estar a favor y apoyando al expresidente del gobierno, el señor Zapatero, que lleva meses desaparecido sin dar cuenta de las joyas que tiene en la caja fuerte? ¿De verdad que tenemos a un gobierno que está apoyando a los delincuentes y está atosigando a los jueces para que no investiguen so pena de una campaña desde Moncloa y desde las cloacas? Mire, si el gobierno estuviese seguro de lo que ha hecho, ¿por qué montan las cloacas e intenta desactivar a jueces y fiscales que le estén investigando? Algún día la historia de estos 7 o 8 años del Partido Socialista con Sánchez será analizada por gentes sin la inmediatez de lo que tenemos que hacer nosotros ahora, y será los 8 peores años de la calidad democrática de nuestro país. ¿Y sus relaciones con Abascal cómo van? ¿Han mejorado? Intento llevarme bien con los líderes políticos de mi país. Lo que pasa es que con el señor Sánchez es imposible, porque yo defiendo a España y el señor Sánchez defiende sus intereses personales, ¿no? Yo soy una persona que me he dedicado toda mi vida a los asuntos públicos y, por tanto, mi objetivo fundamental y mi primer mandamiento es España por encima de todo. Y como tengo ese mandamiento, pues me tengo que entender con el señor Abascal. ¿Por qué? Porque por encima de mi carrera política, por encima de mi partido, está mi país. Y en este momento, la única solución que tenemos en los gobiernos de comunidades autónomas cuando no tenemos mayoría es llegar a un acuerdo con la tercera fuerza política, a la que votan en las últimas elecciones más de 3,5 millones de personas, que comprenderá usted que no hay 3,5 millones de fascistas en España, ¿no? Por tanto, la relación con el señor Abascal es fluida, es respetuosa, es discrepante en algunas cosas, no en pocas. En otras hemos aproximado posturas y yo espero seguir manteniéndola porque creo que es lo mejor para mi país. ¿Qué es lo que más le preocupa de Vox? Lo que más me preocupa de Vox es que no tenga claro que España está por encima de los intereses de su partido. Lo que me preocupa de Vox es que no tenga claro que el Estado de las Autonomías ha venido para quedarse. Y lo que me preocupa son determinados planteamientos en política europea. Lo que me preocupa de Vox es que haya hecho un campañón en contra de Mercosur, a pesar de que sabe que en este momento de tensión geopolítica, el abrir un espacio de 300 millones de habitantes hispanos, o al menos portugueses e hispanos, es bueno para la agricultura, para la ganadería de nuestro país. Y en aquello que podamos tener dificultades, el acuerdo es lo suficientemente sólido para establecer garantías e interrumpir exportaciones. Eso es lo que me preocupa. Yo he vivido las elecciones en Aragón, las elecciones en Extremadura y Castilla y León, y Vox ha sido durísimo contra Mercosur. ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es la solución alternativa?
La solución alternativa es cerrar nuestro mercado ganadero y agrícola a 300 millones de consumidores. La respuesta es no. Además, hemos conseguido 400 millones de euros más para la PAC como consecuencia del acuerdo de Mercosur, ¿no? Ese tipo de cosas que, en mi opinión, ponen por encima sus intereses electorales de los intereses de España es lo que más me preocupa de Vox. ¿Mantiene usted algún tipo de contacto con Donald Trump? No, el contacto con la administración norteamericana lo hemos hecho y lo he hecho personalmente con Marco Rubio, el secretario de Estado de Seguridad, en una conversación telefónica, la verdad es que para mí muy agradable y muy esperanzadora, de 30 minutos donde hemos hablado de las relaciones con España, obviamente. No entiende Marco Rubio la acritud del presidente del gobierno con el presidente de los Estados Unidos, que empezó aquí, después fue contestada por Estados Unidos, y a mí me parece que todo esto es lamentable. Me parece lamentable que el último ataque que ha hecho Trump a los españoles, el señor Sánchez, en vez de contestarle, le hubiese hablado de golf y de fútbol. La señora Meloni le contestó. Por tanto, cuando el señor Trump se equivoca y en algunas manifestaciones se equivoca con intensidad, creo que el primer ministro español tiene que defender a los españoles. Yo, desde luego, lo haría. Pero por concretarle, hemos hablado de la relación con España, del tema cubano, del tema venezolano, y la verdad es que coincidimos. Me parece que ese secretario de Estado es, sin ninguna duda, uno de los pilares fundamentales de la administración norteamericana, con el que yo me entiendo perfectamente. ¿Y qué opinión tiene usted sobre Trump? Pues mire, Trump es un presidente de los Estados Unidos atípico, donde lo que dice a veces es terrible y prefiero observar lo que hace. Y también algunas de las cosas que hace son difíciles de entender. Ahora bien, si no distinguimos el presidente de los Estados Unidos de los Estados Unidos de Norteamérica, no estaremos haciendo un buen servicio para mi país. Y nuestro país tiene una alianza, igual que toda la Unión Europea, como mínimo, desde las guerras mundiales europeas, con el atlantismo y con Estados Unidos, que yo no voy a romper. Cuando el señor Trump diga una cosa en contra de nuestro país, le responderé. Yo no voy a provocar al señor Trump, tampoco me voy a plegar. Pero utilizar la política exterior para hacer política interior es una irresponsabilidad que se la dejo al señor Sánchez. Entiendo, por tanto, que el señor Trump, no comparto muchas de las manifestaciones que hace, pero sí digo que nosotros no vamos a perder el tono ni la educación con un país aliado como es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo piensa usted resolver el problema de la vivienda? Sabiendo que tenemos que construir 1 millón de viviendas en 4 años para bajar los precios por un incremento de la oferta, sabiendo que tenemos que rebajar los impuestos de forma notoria a los jóvenes que no pueden comprar una vivienda ni siquiera suscribir una hipoteca, y se lo queremos bajar un 60%, tanto el IVA como el impuesto de transmisiones del 10 al 4, sabiendo que la materia prima es el suelo y por lo tanto tenemos que hacer una modificación inmediata de la legislación básica de suelo para poner más suelo disponible, urbanizable y urbano a favor de este 1 millón de viviendas, y sabiendo perfectamente que la legislación intervencionista del gobierno ha resultado un fracaso que ha subido excepcionalmente el precio de la vivienda hacia umbrales en los que la mayoría de los ciudadanos no pueden permitirse tener una vivienda. En el año 18 la vivienda era el problema número 16. En el año 25 el problema es el problema número 1. Toda la legislación intervencionista del señor Sánchez hay que derogarla, porque lo único que hace es encarecer la vivienda y prohibir a los jóvenes y a la clase media pues ya ni siquiera ser propietarios, sino tener un alquiler que puedan pagar. Lo que pasa es que buena parte de las competencias de vivienda están transferidas, las tienen las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la competencia de suelo, y ustedes gobiernan la mayor parte de las comunidades españolas. Tampoco parece que estén resolviendo el problema. Mire, que un ayuntamiento decida, en vez de dar una licencia previa y por lo tanto que no puede empezar la obra mientras no la autorice el ayuntamiento, o que la ley diga que una vez que alguien solicita una licencia para construir
puede empezar la construcción sometido a la condición de que será revisado después, eso no lo puede adoptar un ayuntamiento. Por tanto, necesitamos modificar la legislación básica del Estado en el suelo. Y esto es lo que voy a hacer con los ayuntamientos y comunidades autónomas. Me reuniré con las comunidades autónomas y diré, oiga, vamos a bajar el IVA del 10 al 4. Le pido que bajen transmisiones patrimoniales en viviendas de segunda mano del 10 al 4 para los menores de 40 años. La mayoría de las comunidades autónomas del PP ya han bajado transmisiones patrimoniales del 10 al 4. Y voy a buscar un acuerdo, pero un acuerdo de verdad, no una imposición ideológica, para ser efectivo y para ser pragmático. España construyó en el año 5 y 6, 2005-2006, 500.000 de viviendas al año. Por tanto, tenemos capacidad para hacer 1 millón de viviendas en 4 años. Y el objetivo de 1 millón de viviendas en 4 años es irrenunciable. Y yo le aseguro que me pondré de acuerdo con comunidades del PSOE, aunque haya pocas, me pondré de acuerdo con comunidades nacionalistas y con la inmensa mayoría de los ayuntamientos de España para hacer una operativa y construir 1 millón de viviendas. Es bueno para todos. Es bueno porque vamos a crear 500.000 puestos de trabajo. Es bueno porque los ayuntamientos bajarán y las comunidades los impuestos para la construcción, pero cobrarán impuestos como el IBI todos los años una vez construida. Y es bueno porque al final nos debemos solo a los ciudadanos. Y los ciudadanos están demandando una solución para la vivienda. Y de momento lo que han visto es que todo lo que ha hecho el gobierno es incrementar la vivienda. Y por supuesto, daré seguridad a un señor que tiene una vivienda que no se le pueden ocupar. No se la pueden ocupar. Y si se la ocupan, se le devolverá en 48 horas. Y daré seguridad a un arrendador que pone una vivienda en arrendamiento de que le paguen la renta. Y si hay una familia vulnerable que no puede pagar la renta, tendré que solucionar desde el punto de vista de política social ese problema, pero no trasladar la falta de política social al arrendador de una vivienda, que en muchos casos es su principal medio de vida, sobre todo a un pensionista con una pensión baja, si arrienda su vivienda para irse a una residencia de tercera edad, si no le pagan el arrendamiento de su vivienda, la pensión no le llega para la residencia y automáticamente es expulsado de la residencia y no tiene casa para vivir porque está ocupada por un inquilino que no paga. Y esto no es un caso práctico, ¿eh? Yo me he reunido con la asociación de inquilinos que no perciben la renta y le aseguro que estos testimonios son testimonios muy comunes. ¿Y cuál es su plan para Radio Televisión Española? ¿Qué piensa usted hacer? Radio Televisión Española, desde que llegó Sánchez, ya no cumple sus obligaciones de servicio público y es un ente instrumental del gobierno. Sin límite de gasto, además. No paga impuestos, tiene una deuda de IVA con la agencia tributaria enorme, ficha sin límite a productoras, les paga lo que las productoras le pidan, probablemente porque son productoras amigas, quito lo de probablemente, porque son productoras amigas, y por tanto no cumple los objetivos de pluralidad, de servicio público y de respeto a los resultados electorales. Desde luego, lo primero que tendremos que hacer es que Televisión Española vuelva a tener un presupuesto razonable, que no se admitan desviaciones de presupuesto, que no se puede comprar productoras para que alaben al gobierno y volver otra vez a cumplir la ley, que creo que es lo mínimo minimorum. Tengo o tendría bastantes problemas que resolver, pero de esta forma que le digo, de que Televisión Española vuelva a cumplir la ley, que sea plural y que los informativos sean proporcionales a los resultados electorales, lo haremos de forma inmediata. ¿Usted contempla poder privatizar Televisión Española? Pues mire, le decía antes, es que el número de problemas que tenemos desde aprobar e impulsar un plan de limpieza institucional para ver, oiga, mire, estas instituciones del Estado no se pueden ocupar, la Fiscalía no puede ser un exministro, en el Tribunal Constitucional no puede haber presidiendo un exfiscal general del Estado, ni exministros del Gobierno, el Consejo Nacional del Mercado de la Competencia o Valores, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no puede haber señores monocolores que propone el partido del Gobierno, el Consejo de Estado no puede estar de exministras del Gobierno socialista, tanto de Zapatero como del señor Sánchez. La verdad es que hay bastantes líos. Mire, es que las reglas fiscales ya hemos agotado el margen de regla fiscal. Ahora la IREF dice que
ya hay que hacer un recorte en el presupuesto del año 27 de 11.000 millones de euros, no lo digo yo, lo dice la presidenta Irez, que era un alto cargo hasta hace poco del Ministerio de Hacienda del Partido Socialista, ¿no? Por tanto, hay bastantes asuntos que resolver y desde luego esto no está dentro de los 10 primeros. Lo que sí le digo es que Televisión Española, Radio Televisión Española, volverá a ser un servicio público donde los profesionales de Radio Televisión Española podrán volver a obtener un protagonismo y donde las personas y las productoras que ha fichado el señor Sánchez para hacer de televisión un ente instrumental del gobierno, eso se derogará. Lo que pasa es que, señor Feijóo, no basta con derogar el sanchismo, habría que quizás blindar las instituciones de alguna manera para que otro gobierno futuro de otro líder sin escrúpulos no pueda hacer lo mismo que ha hecho Sánchez, de ocuparlo todo. Efectivamente. ¿Cómo piensa usted blindar el Estado? Fíjese, ni los padres de la Constitución, que en el debate de la Constitución queda acreditado que la amnistía no se incluyó en la Constitución porque no había acuerdo para ello, la amnistía general, y por tanto, vuelvo a reiterar, en mi opinión, esta amnistía es inconstitucional, de acuerdo con los padres de la Constitución. Pero ese plan de regeneración institucional, o vulgarmente el plan de limpieza institucional, se tiene que preocupar de esas cosas. Por ejemplo, yo voy a prohibir los indultos a políticos que estén condenados por sentencia de corrupción. Segundo, vamos a ordenar bien los suplicatorios, para que las Cortes Generales no le puedan decir al Tribunal Supremo que si hay un miembro del gobierno que es llamado por el Tribunal Supremo, le niegue la posibilidad de que sea juzgado por el Tribunal Supremo. Por ejemplo, nos vamos a comprometer y lo vamos a regular por ley, que el Consejo General del Poder Judicial, la mayoría de los miembros del Consejo General, los decidan los jueces en votación. ¿Puede haber una parte que decidan las Cortes? Puede, pero que la mayoría de los miembros del Consejo lo decidan los jueces y magistrados de nuestro país. Tiene que haber una serie de blindajes para que no se puedan ocupar las instituciones del Estado por exministros o políticos del partido del gobierno. Tiene que haber por lo menos 5 años de desintoxicación política para que cualquier persona que se haya dedicado a la política pues pueda ocupar un cargo en el ámbito de las instituciones del Estado. Pero esto de por la mañana gobernador, por la mañana ministro, por la tarde gobernador del Banco de España, por la mañana ministra y por la tarde fiscal general del Estado, esto se acabó. Se acabó. Y por tanto tenemos que blindar todo esto. Yo he pedido que se estudie cómo podemos encajar en el ordenamiento jurídico español que cuando un presupuesto no se aprueba se puede prorrogar, lo permite la Constitución durante un año, pero nada más. Si usted no aprueba el presupuesto prorrogado, tiene que disolver las Cortes. Dicho esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Es necesario una reforma constitucional o es suficiente una ley orgánica? Y ya le digo, yo lo voy a proponer. Porque no puede ser que el gobierno que suceda al señor Sánchez no tenga ninguna obligación de aprobar el presupuesto, nunca más. Eso no lo prevé, como usted dice, los legisladores, porque los legisladores no preveían tener un gobierno tan irresponsable. Y la verdad es que dices, oye, pues había muy buena fe. Claro, es que para ser presidente del gobierno de España necesitas tener un mínimo de buena fe para ostentar esa dignidad. Hemos publicado recientemente en The Objective el estudio de una fundación que ha encontrado 40 ejemplos de discriminación hacia el hombre en la administración española. No sé si usted cree que a Sánchez se le ha ido la mano con las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad del señor Sánchez ha sido otra vez otra instrumentalización ideológica, que lo que ha acreditado es que hoy las mujeres están más desprotegidas que hace 4 años. Porque aquella ley del sí es sí, que escarceló a violadores y a personas que habían cometido abuso sexual, que tuvimos que enmendarla desde la oposición por responsabilidad, y que al final el Partido Socialista, cuando empezó a ver las sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, pues no le quedó más remedio enfrentándose a Podemos que aceptar las propuestas del Partido Popular, o aquellas, en fin, pulseras antimaltrato que no funcionaban y por lo tanto facilitaban el acercamiento del agresor a la víctima, ¿no? O la utilización mercantil con dinero público de la mujer, financiando la prostitución y los falsos empleos en empresas públicas, ¿no? Mire, las políticas de igualdad en nuestro país son unas políticas muy sólidas
Las primeras decisiones en materia de igualdad se adoptaron en gobiernos del Partido Popular, concretamente el señor Aznar. El primer pacto contra la violencia de género ha sido un pacto promovido en un gobierno del Partido Popular con el señor Rajoy, y en muchas comunidades autónomas del Partido Popular tenemos una legislación muy avanzada en materia de igualdad. Yo mismo, siendo presidente de Galicia, aprobé ya hace años la decisión de que cada vez que haya una agresión con resultado de muerte habrá un letrado de la Xunta de Galicia personado en el juzgado para defender a los familiares y probablemente a sus hijos de la víctima, ¿no? Por tanto, son políticas muy consolidadas. El señor Sánchez, cuando dice que quiere prohibir la prostitución, sin pedir perdón por la actividad mercantil de su familia, acredita que le vale todo. Y claro, cuando da lecciones al Partido Popular sobre las políticas de igualdad, dices, oye, de verdad, pero sé un poco prudente, hombre, sé un poco prudente. ¿Pero usted cree que habría que corregir alguna política de estas para que el hombre no esté desprotegido en algunos casos? Es que la igualdad no es un sexo sobre otro. La igualdad es la equiparación del hombre y la mujer en todos los aspectos. Y por tanto, si una política discrimina en favor de un sexo que otro, pues quiebra los principios de igualdad. Y por consiguiente, las políticas de igualdad tienen que garantizar la igualdad de sexos, si no estamos ante otra cosa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos hemos pronunciado en contra de la ley trans. Abro otro capítulo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque entendemos que un menor no puede decidir sin ayuda médica, sin un seguimiento médico durante tiempo, un cambio de sexo irreversible, cuando una persona está conformando su adolescencia y su inclinación sexual, ¿no? Bueno, estas frivolidades con las que se tratan este tipo de cosas, pues en mi opinión va en contra de las políticas de igualdad reales. El que un transexual, cambio de sexo, pueda competir en una selección distinta a su sexo original, pues nos parece que va en contra de la igualdad en el deporte. Y hay muchos países europeos que lo prohíben, y muchos movimientos feministas en nuestro país que están en contra. Por tanto, eso es lo que tenemos que restablecer. Señor Feijóo, ¿los incendios forestales son culpa del cambio climático, como dice el Gobierno? Pues evidentemente que antes de que empezásemos a discutir sobre el cambio climático había incendios forestales, y yo vengo de un lugar, Galicia, que tiene más del 40% de la masa forestal, y he sido durante 14 años, me han preocupado las campañas de incendios en Galicia. Mi primer puesto en la administración pública fue ser secretario general de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes, y recuerdo todavía hoy, estamos hablando del año 91, todas las noches, preocupado por el número de incendios que se iban a provocar de madrugada. O provocados por el hombre. Evidentemente, hay un porcentaje de incendios provocados, sin ninguna duda, y el que no quiera hablar de esto es su problema. Es que no quiere afrontar la realidad. Pero dicho esto, adicionalmente, lo que está pasando en nuestro país y lo que ha pasado en los últimos años, pues son unas primaveras muy lluviosas y unos veranos con temperaturas extremas. Lo cual, en esa primavera lluviosa se produce toneladas de combustible que se secan en verano, y ante determinadas condiciones climatológicas de temperatura extrema, viento y poca humedad, se produce pues, ese tipo de incendios terribles que está sufriendo España, el sur de Europa y muchos países en los últimos años, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es dejar atrás la ideología y centrarnos en los problemas reales. Los problemas reales son los que acabo de decir desde el punto de vista climatológico. Mucha agua en primavera, temperaturas extremas en verano. 2. Los problemas reales es que la población española ha dejado el ámbito rural
y se ha ido hacia las villas y hacia las ciudades. Y por tanto, la ganadería extensiva y lo que antes hacía con esa ganadería de subsistencia en las aldeas, en los pueblos españoles, pues se ha abandonado, con lo cual pues los montes no están en la condición en la que tienen que estar, desde el punto de vista de limpieza, y lo que tenemos es que ser conscientes de todo esto. Yo no soy negacionista del cambio climático, pero desde luego lo que no soy es un fundamentalista, diciendo que todo lo que ocurre es por culpa del cambio climático y yo no tengo ninguna responsabilidad. Oiga, usted tiene responsabilidad, porque usted tiene toda la capacidad de organización y de coordinación del Estado, para eso es el presidente del gobierno. Usted no puede decir que hay no sé cuántos aviones en servicio para la temporada de incendios de este año y se acredita posteriormente que nos ha mentido. Usted no puede decir que tiene aviones que simplemente lo que ha hecho es que los ha comprado, pero que no están entregados. No puede usted. Y después lo que no puede hacer es dejar a las comunidades autónomas solas ante los grandes incendios que ha sufrido nuestro país. Por eso yo he propuesto un gran acuerdo para la prevención, la respuesta y la coordinación de los riesgos naturales, con el objetivo de tener pueblos seguros y montes vivos. Y hay una serie de legislación que impide que los montes estén vivos, también por planteamientos ideológicos. Y es que hay determinadas limitaciones en la red Natura que impide desbrozar y limpiar mínimamente el bosque para disminuir el combustible que existe en él. Y también impide determinados planteamientos en la ganadería extensiva y también impide en la limpieza de los cauces fluviales y la falta de operativa del Ministerio de Medio Ambiente, la falta de competencia también de las confederaciones hidrográficas y, en fin, el mirar para otro lado y diciendo que esto es un problema del cambio climático o de los presidentes del PP, con esto no solucionamos nada. ¿Está usted dispuesto a cambiar la ley electoral? Yo no soy sospechoso de no querer cambiar la ley electoral. Lo dije en mi partido en el año 2011, lo introdujimos en el programa electoral, bueno, y al final no se hizo. Fue en el programa electoral del PP en el año 8, fue en el programa electoral del año 11, en el año 11 tenemos mayoría absoluta, yo creo que debíamos haberlo hecho. ¿En qué sentido habría que cambiar? Pues mire, yo empezaría por las elecciones municipales, en el sentido de otorgar la alcaldía al candidato a la lista más votada y reajustar las competencias del alcalde, presidente y del pleno para facilitar la gobernabilidad. Y también estudiaría, aunque el bloque electoral está de alguna forma incluido dentro del bloque constitucional, estudiaría qué márgenes tenemos para modificar la ley electoral y facilitar la gobernabilidad de mi país. Al final, de lo que se trata es que después de unas elecciones, el partido que gana, con una cierta diferencia sobre otros, pueda tener un plus de gobernabilidad. Y yo sí soy partidario de modificar la ley electoral para facilitar la gobernabilidad, insisto. Lo que necesito es un interlocutor para poder hablar. Y lamentablemente el Partido Socialista lo que no quiere es ni de broma que gobierne el partido más votado. Porque si gobierna el partido más votado, a lo mejor se queda mucho tiempo sin gobernar. Ya no hubiera podido gobernar los últimos 4, ¿no? Por eso, si alguna vez en el Partido Socialista vuelve aquel Partido Socialista que no gobernaba con independentistas, que no gobernaba en ningún caso con el partido heredero de ETA, que tenía un planteamiento de la nación y del Estado, pues a lo mejor podemos dialogar. Hoy por hoy no soy tan ingenuo como para pensar que con el Partido Socialista dialogar de asuntos de Estado, eso actualmente es incompatible. ¿Se compromete usted a que si un alto cargo de su gobierno es imputado, automáticamente estará fuera? Mire, si es imputado por un delito de corrupción, si es imputado por meter la mano en la caja, sí. Si es imputado por una responsabilidad civil o por una responsabilidad de alguna decisión administrativa que la hizo con los informes preceptivos de los funcionarios públicos, etcétera, pues hombre, eso ya hay que ver caso por caso. Ahora bien, yo no acepto que un miembro de mi gobierno, un alto cargo de mi gobierno, esté imputado por corrupción, es decir, por meter la mano en la caja, por enriquecerse, por cobrar comisiones, por ser una persona indecente. Yo no convivo con ese tipo de altos cargos. Pero no lo digo porque sea el candidato a la presidencia del gobierno, lo digo porque después de 30 años he actuado así siempre. Y es que yo no he nombrado a miembros de mi gobierno, y he tenido
durante 13 años responsabilidad de gobernar y durante otros muchos responsabilidad en grandes estructuras del Estado, en el Insalud, ante las transferencias sanitarias, la primera empresa pública en Correos, fíjese, y lo lamento por él, pero fíjese cómo está el presidente de Correos, que además de hundir la empresa, pues ahora resulta que está procesado por dar cobijo en la empresa a la señora Leire Díez, ese que el Partido Socialista llama Antoñita la Fantástica y que resulta que estaba a las órdenes de Moncloa. Allí estaba un miembro del gabinete del presidente Sánchez. Esto es impresionante. Allí estaba el número 2 del Partido Socialista, el señor Cerdán, intentando, bueno, ir contra jueces, contra medios de comunicación, incluido el suyo, para intentar, en fin, que no se investigue en el país, ¿no? Pero ya le digo, mi biografía política en relación con la corrupción está escrita, ya no la puedo cambiar. Por tanto, los miembros del gobierno o los directores que yo nombré en el Insalud o en Correos, nunca, jamás acepté ningún tipo de comportamiento indecente. Y que yo sepa, nunca han tenido ningún problema. Yo no sé si ahora han tenido posteriormente, pero mientras trabajaron conmigo, nunca ha habido un atisbo, ni una denuncia, ni mucho menos una sentencia por corrupción. ¿Cree usted que Zapatero acabará en la prisión? Pues mire, judicialmente, jurídicamente a mí no me corresponde opinar cómo acabará el señor Zapatero. Políticamente, lamentablemente, y digo lamentablemente, y lo digo conscientemente, es un expresidente del que creo que la mayoría de los españoles estamos avergonzados, porque no esperábamos esto, y porque además no es justo que un expresidente del gobierno no sepa explicar a la nación de dónde saca las joyas, de cómo es posible que cobre de empresas que no tienen personal ni actividad, y cómo todavía no sabemos nada de todos los 6 delitos que el juez Calama le está investigando, ¿no? Yo creo que la figura política del señor Zapatero está amortizada. Y la última, no puedo dejar de preguntarle por el fútbol. Estos días se habla mucho como consecuencia del Mundial, pero si usted gana las próximas elecciones y se convierte en presidente, probablemente sea presidente cuando España coorganice el Mundial del año 2030. Nosotros aquí en The Objective hemos ido desvelando durante las últimas semanas, bueno, todo tipo de cesiones por parte del gobierno en relación a ese Mundial. Y la última es que incluso la final podría jugarse en Marruecos. ¿Usted entendería que finalmente la final de ese Mundial 2030 fuera en Casablanca y no en España? A mí me gustan las soluciones justas, las soluciones equitativas, las soluciones proporcionadas, ¿no? Y yo creo que lo justo, por la tradición del fútbol en España, por la capacidad logística acreditada de España para eventos deportivos, lo justo es que la final se juegue en España. Pero no es un problema nacionalista por ser español, no, es que es lo justo. Es que España es una potencia mundial en fútbol, tenemos probablemente la primera, la segunda gran liga de fútbol del mundo. Fíjese usted cuál ha sido nuestra actuación en el Mundial, y además la organización del Mundial del año 2030 empezó con España, ¿no? Entonces yo espero que el señor Sánchez, mientras sea presidente del gobierno, tenga eso claro, y que no esté, digamos, comerciando con la sede de la final del campeonato del Mundial del año 2030. ¿Por qué cree usted que Sánchez cede tanto ante Marruecos? Porque le interesa. ¿Por qué? Pues porque le interesa, a nivel personal, a nivel político, lo sabremos. ¿Por qué Sánchez cambia la posición del Sáhara sin información al Congreso de los Diputados? ¿Sabemos por qué? No lo sabemos, ¿no? ¿Por qué el señor Sánchez es tan complaciente con el régimen iraní? Pues tampoco lo sabemos. ¿Por qué Sánchez acudió más veces a China que a los pueblos afectados por la Dana? No lo sabemos. ¿Qué tiene que ver Zapatero con las relaciones con empresas chinas? ¿Por qué Sánchez ha mirado para otro lado durante la dictadura de Chávez y de Maduro?
¿Por qué Sánchez todavía y el Partido Socialista no han felicitado a la Premio Nobel de la Paz, a la señora María Corina? Y no, sobre todo, más que no felicitarla, ¿por qué no han votado a favor, como Edmundo González, presidente electo de Venezuela en el Parlamento Europeo? ¿Qué clase de business, qué clase de negocio tenía el señor Zapatero con la dictadura venezolana, con el visto bueno del señor Sánchez? ¿Por qué Sánchez apoya tanto al señor Zapatero? En mi opinión, porque si Zapatero habla, el señor Sánchez se va a meter en muchos líos. Y en mi opinión también el señor Zapatero está muy preocupado, porque si hablan los que trabajaban para él, también el señor Zapatero se va a meter en muchos líos. Por tanto, se apoyan el uno al otro, pues porque tienen muchas cosas que ocultar, pero al final se acabará sabiendo todo. Pues ojalá que lo sepamos algún día. Muchas gracias, señor Feijóo. Muchas gracias por la oportunidad.